La obligaron a subir al escenario como si fuera un chiste solo porque vestía una sudadera desgastada. Se soltó el cabello de forma natural y se sentó tranquilamente en la parte de atrás de la reunión de exalumnos. «Deja que Emily toque la guitarra, será divertidísimo», gritó alguien, y la risa explotó por el pasillo hasta que sus dedos tocaron las cuerdas, y el sonido que siguió silenció cada respiración en la habitación. En ese enorme auditorio, la luz dorada se derramaba sobre filas de lujosos sillones y pisos de mármol. El silencio de las copas de vino tintineando se superpone a un murmullo de fanfarronería y posturas. Esta fue la gala anual de exalumnos de una prestigiosa universidad estadounidense, donde los graduados que regresaban llegaban con sus mejores galas, listos para hacer alarde de sus éxitos. Socialites entusiastas, pesos pesados corporativos y autoproclamados intelectuales se mezclaron, cada uno tratando de eclipsar al otro. Emily Brooks había llegado al lugar sin fanfarrias ni ilusiones de aceptación, vistiendo una sudadera con capucha descolorida que apenas tenía el leve recuerdo de un escudo universitario. Había encontrado un asiento discreto en la última fila y se había inclinado ligeramente, no por vergüenza, sino por el deseo de observar sin ser vista. Los demás, con sus elegantes vestidos y trajes impecablemente confeccionados, la miraban periódicamente, intercambiando bromas sobre lo fuera de lugar que parecía, como si fuera una reliquia de un pasado olvidado. Algunos reconocieron su nombre en las listas de clases de hacía años, pero pocos se habían molestado en recordar algo más sobre ella. En esa sala, donde reposaban el aroma del champán y del perfume caro, reinaba la arrogancia, y presencias amables como la de Emily solían pasar desapercibidas o ser objeto de burla. Apoyó las manos en el regazo y escuchó con desgana a un antiguo compañero de clase en el escenario que se jactaba de haber lanzado una empresa de capital de riesgo. Los aplausos fueron corteses, pero apuntaban a la multitud, ansiosa por pasar al siguiente artista, alguien que pudiera mostrar riqueza o talento cómico. Mientras tanto, Emily sintió una ligera punzada de viejos recuerdos empujándola. Recordó que cuando era niña, solía tomar la guitarra acústica de su madre, con las cuerdas medio oxidadas, y aprender por sí sola acordes básicos en la pequeña sala de estar de su pequeño apartamento. Recordó cómo la música se convirtió en su mundo privado, un lugar en el que podía refugiarse lejos de las burlas de quienes la veían como nada más que una niña pobre. Ella nunca se había jactado de su talento. Bastaba con tener ese dominio secreto y silencioso. En el silencio que siguió, un círculo de sus antiguos compañeros de clase la vio desde el otro lado del pasillo. Jessica, que alguna vez fue una socialité del campus y ahora es vicepresidenta de marketing, se inclinó hacia Brandon, un hombre que solía liderar una banda del campus, y susurró algo con un gesto de su labio. Brandon, que sostenía una guitarra eléctrica, captó la sonrisa burlona de Jessica y asintió. Se levantaron, caminaron hacia el frente cerca del micrófono y conferenciaron con el maestro de ceremonias. Momentos después, el presentador se iluminó con una especie de entusiasmo forzado y dijo: «Damas y caballeros, tenemos un regalo improvisado. Nuestra vieja amiga Emily Brooks se unirá a nosotros en el escenario para tocar la guitarra. Démosle una cálida bienvenida». La multitud respondió con una leve confusión al principio, luego con algunos aplausos divertidos que rápidamente se convirtieron en vítores burlones. Emily se congeló y sus hombros se tensaron. Ella nunca se ofreció voluntariamente para esto. Ella se dio cuenta de que el MC estaba en la broma. Lo había visto en reuniones antes de que un chivo expiatorio apareciera para divertir a los poderosos. Incluso desde la última fila, sintió que las miradas se dirigían hacia ella. Un grupo de personas se apartó y la dejó al descubierto. La voz de Jessica resonó en ese tono dulce y venenoso. «Emily, vamos, muéstranos lo que tienes». Por un momento, Emily consideró negarse. Ella no tenía ningún deseo de ser su saco de boxeo, pero algo en ella se negaba a acobardarse. Ella se levantó lentamente, alisándose la sudadera con dedos temblorosos. Vio a Brandon sonreír con suficiencia, blandiendo su propia guitarra eléctrica brillante como si dijera:
Vence esto si te atreves. Se estabilizó con el recuerdo de las manos de su padre, ásperas pero pacientes, guiándola a través de las complejidades de la técnica del fingerstyle cuando era adolescente. Tras tomar aire, se dirigió al escenario, intentando ignorar las risas contenidas y las miradas hacia abajo que al mismo tiempo la escocían y la estimulaban. Cuando llegó al escenario, Brandon la estaba esperando, luciendo demasiado confiado con su traje a medida. Jessica estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. Estábamos diciendo, intervino Jessica, que podría ser divertido que mostraras tus habilidades con la guitarra. Debes tener algo de aquellos días en las cafeterías del campus. Una ola de diversión se extendió entre la multitud. Aquellos que recordaban a Emily tocando ocasionalmente en los salones de los dormitorios. Ella nunca había actuado en grandes eventos del campus. Siempre había sido eclipsada por la banda oficial de la escuela liderada por Brandon. Recordó cómo en aquel entonces 2 personas se burlaron de ella por su destartalada guitarra acústica, la que su madre había comprado de segunda mano. Nunca creyeron que ella pudiera superar a los peces gordos locales, y ella nunca intentó demostrar lo contrario. Brandon fingió una risita educada y dijo, «Tenemos una vieja guitarra acústica polvorienta aquí. Déjame agarrarla». Desapareció tras el escenario y regresó con una cuerda de guitarra maltratada y desafinada, tan floja que la madera se rayaba. Lo entregó con un gesto teatral. «Aquí, haz lo mejor que puedas o lo peor que puedas. Pero bueno, no hay presión». Otra ronda de risas burlonas se escuchó. Emily sonrió levemente, ignorando el nudo en su estómago. Probó la tensión de las cuerdas y se dio cuenta de que estaban desordenadas. Entonces comenzó a afinarlos de oído, girando cada clavija lentamente. La multitud, que esperaba un colapso cómico, murmuró anticipadamente y algunos sacaron sus teléfonos para grabar el fiasco. Jessica agitó sus dedos cuidados mientras se dirigía a la multitud. ¿Deberíamos apostar sobre cuántas notas puede tocar antes de que algo se rompa? La gente se rió entre dientes. Emily mantuvo la cabeza gacha y se concentró en el campo. El rostro de su padre brilló en su mente, recordando cómo él silenciaba la casa mientras ella afinaba, diciéndoles a todos que la primera nota establece el espíritu de toda la canción. La voz de su madre también, diciéndole que merecía ser escuchada. Exhaló suavemente, terminó de afinar y colocó la guitarra en su regazo. Al levantar la mirada, encontró los ojos de Brandon sobre ella, llenos de alegría condescendiente. Jessica sonrió al público que disfrutaba del momento. Emily comenzó silenciosamente, apenas rozando las cuerdas. Al principio, la multitud se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar, anticipando algo ridículo. Pero después de unos cuantos compases, los acordes formaron una progresión de jazz lenta y compleja en estructura de acordes y sonoridad. El silencio que reinó fue inmediato. Las notas tenían una resonancia que no era simple ni torpe. Fue refinado, cada acorde conducía al siguiente con transiciones sutiles. La gente parpadeaba, sin saber si reír o escuchar. Luego, sin interrupciones, fue añadiendo una línea de base caminando con el pulgar mientras que con los otros dedos tocaba una melodía. La sinergia evoca una sensación de salón de jazz clásico. El tipo de selección intrincada que normalmente requiere un conjunto pequeño. Un destello de confusión recorrió a los espectadores. La sonrisa de Brandon comenzó a evaporarse. La sonrisa de Jessica vaciló. El silencio ahora era más profundo. Emily se deslizó hacia un ritmo más enérgico, convirtiendo la progresión de acordes en una serie corta e improvisada de arpegios que se elevaban por el diapasón. A cada lamida le siguió un silencio preñado. El público no sabía cómo reaccionar. Luego cambió de estilo por completo, dejando que el jazz derivara hacia un pasaje inspirado en el flamenco. Su mano derecha marcaba un ritmo en el cuerpo de la guitarra, mientras que su izquierda bailaba a través de los acordes, produciendo ese ardiente floreo español. Ante esto,
La sala estalló en una mezcla de jadeos y murmullos de sorpresa. Nadie había anticipado tanta habilidad de la simple Emily, su mirada ligeramente levantada del diapasón. Ella vislumbró que el rostro de Brandon se ponía pálido y sus brazos caían a los costados. Las mejillas de Jessica se sonrojaron. La mesa de espectadores satisfechos que habían estado haciendo apuestas sobre su fracaso se quedó mirando como si vieran un fantasma. Emily sintió que su propio corazón latía con fuerza. Las emociones que había reprimido. La vergüenza, la ira silenciosa, el anhelo de demostrar lo que podía hacer, comenzaron a canalizarse en las yemas de sus dedos, tejiendo un tapiz de sonido que resonó en las altas vigas del auditorio. Dejó que el pasaje flamenco terminara con un floreo, para luego pasar a una delicada progresión de acordes que oscilaba entre lo clásico y lo folclórico. Los murmullos en las primeras filas se transformaron en un silencio de apreciación a medida que su interpretación, que antes era un silencio, se transformó en una voz clara y magistral. En ese momento, encontró el coraje para abrir la boca y cantar. La primera nota, pura y vibrante, flotó en el silencio. Su voz brotó suavemente, revelando una melodía que se mezclaba con las líneas de su guitarra en dulce armonía. Toda la sala estaba sentada, paralizada y envuelta en un mar de sorpresas. Incluso los camareros hicieron una pausa a mitad del servicio. Los camareros se detuvieron en los pasillos. Todos quedaron hipnotizados por la transformación que se desarrollaba ante ellos. Las personas que se burlaban de ella por llevar sudadera con capucha o por ser pobre o común y corriente se encontraron inclinándose hacia adelante, atraídas por el poder de su arte. Sus letras no estaban en inglés, sino que eran una mezcla de sílabas improvisadas que recordaban al soul del jazz cat. Aún así, tenía una resonancia emocional inconfundible que tocaba los corazones con cada interpretación vocal. Ella creó tensión, pasando a una escala de blues lánguida, para luego caer en un acorde menor yacero que puso los pelos de punta al público. Brandon, que estaba de pie a un lado, todavía sostenía su guitarra eléctrica. Parecía como si quisiera desaparecer. Jessica tenía los ojos pálidos pegados al escenario con incredulidad. Emily los notó y, por un breve segundo, los miró a ambos a los ojos. Con esa mirada transmitió un mensaje amable. Querías que actuara para hacer reír. Aquí hay algo que va mucho más allá de tu burla. El momento estiró su cuerda hinchándose hasta un crescendo final. Luego, con un giro silencioso, terminó en una cuerda que quedó suspendida en el aire como una última palabra no dicha. Todo el auditorio estalló en aplausos, y aplausos que no nacían de la cortesía, sino del asombro genuino. Las cámaras hicieron clic. Los teléfonos que habían sido diseñados para capturar su humillación estaban capturando en cambio la actuación de su vida. Ella se puso de pie, dejando la guitarra reposar a su lado. Su respiración era rápida, pero mantuvo la compostura. La multitud se puso de pie y algunos ofrecieron ovaciones de pie. Parpadeó, desorientada por la repentina tormenta de aprobación que reemplazó la burla sofocante de minutos antes. Antes de poder escaparse, Jessica encontró su voz. Ella dijo con fuerza, «Eso fue bastante sorprendente». El intento de elogio sonó amargo. Luego intentó salvar la narrativa. «Pero bueno, eso es solo una pieza, ¿no? Podría ser». Ella practicó eso durante años. Ella miró a Brandon. «Veamos cómo maneja un eléctrico. Algo que es real». Brandon, volviendo a la acción, asintió rápidamente en señal de acuerdo, mientras su orgullo se encendía. «Sí, hagámoslo eléctrico». Tosió para recomponerse y agarró su preciada Stratocaster personalizada. «Si eres auténtica, Emily, veamos cómo te las arreglas para hacer algo nuevo». Una ola de tensión recorrió la sala mientras el público percibía una confrontación. Emily, que nunca se echa atrás ante un desafío, simplemente se encogió de hombros. Dejó la guitarra acústica a un lado con cuidado, avanzó y aceptó la guitarra eléctrica de la mano extendida de Brandon.
Él manipuló deliberadamente la configuración del amplificador para sabotear su tono, pero ella reconoció el truco y los ajustó rápidamente. Todo el intercambio ocurrió en un silencio casi absoluto mientras los espectadores se inclinaban hacia adelante, ansiosos por ver la segunda parte de este enfrentamiento. El micrófono al borde del escenario captó la voz de Emily cuando dijo suavemente: «Está bien». Probó un cable y escuchó una leve distorsión. La falta de combinación entre su sudadera con capucha y esta costosa Strat proyectan una imagen extraña pero convincente. Luego, sin mayores complicaciones, se lanzó a una improvisación relámpago, mezclando el estilo de los solos favoritos de Brandon con su propio toque. El volumen se elevó sobre los espectadores silenciosos y la guitarra gritó con expresión cruda. Brandon se acercó más, con el rostro tenso, como si estuviera decidiendo si unirse a un duelo. Ella captó su mirada y le dedicó un gesto casi imperceptible de asentimiento. Fue una invitación silenciosa. Aumentar. Veamos qué tienes. Levantó su guitarra de repuesto, la enchufó y trató de igualar sus riffs. Por un momento, el escenario se convirtió en un campo de batalla de notas. Martilló una serie de cables de alimentación, esperando dominar. Pero ella respondió con un solo lastimero que retorció sus líneas melódicas de adentro hacia afuera, tejiendo técnicas avanzadas que él, a pesar de ser conocido como la estrella de la banda del campus, nunca dominó por completo. Ella se deslizó hacia una digitación invertida de su propio riff icónico de sus días universitarios. La multitud reconoció el motivo y se quedó boquiabierta ante cómo ella lo había mejorado. La cara de Brandon se sonrojó. Su selección se resbaló. Casi dejó caer un cordón. Todos fueron testigos de su colapso mientras Emily se elevaba intacta. Con cada medida, dejó al público sin aliento. Cuando sonó su última cuerda, el amplificador crepitó con un eco persistente. El silencio que siguió fue casi estruendoso en su intensidad. Dejó la guitarra eléctrica a un lado, dejando que su pecho se expandiera y contrajera con cada respiración constante. Los ojos de Jessica brillaron con una mezcla de sorpresa y envidia. Brandon parecía destrozado y con su orgullo hecho añicos. La multitud estalló en vítores nuevamente, más fervientes que antes. Algunos espectadores que reconocieron el verdadero virtuosismo gritaron pidiendo un bis, pero Emily meneó la cabeza suavemente y se alejó del micrófono. Ya no tenía nada que demostrar. La gente corrió hacia el escenario, atraída por el magnetismo de su actuación. Después de la actuación se produjo el caos esperado. Algunos pedían a gritos autógrafos, otros simplemente se quedaban boquiabiertos. Fue entonces cuando Lena Torres, otra graduada que había alcanzado una modesta fama como cantante independiente, se acercó al micrófono. Llevaba una sonrisa atónita y lágrimas en las comisuras de los ojos. Todos conocen a Emily Brooks por otro nombre, dijo Lena con la voz temblorosa de emoción. Ella es EMB, la misteriosa guitarrista que ganó el National Fingerstyles Showcase el año pasado. Los críticos lo llamaron la próxima gran estrella de la fusión acústica. Un jadeo recorrió la multitud. Las cámaras hicieron clic y algunos quedaron tan atónitos que olvidaron cómo encuadrar las tomas. El silencio de la incredulidad y el asombro se extendió a los rincones más alejados del auditorio. Emily sintió una ola de alivio y malestar a la vez. Ella nunca había buscado gran atención bajo ese apodo, actuando solo en clubes pequeños o en presentaciones raras. Ella siempre actuaba bajo el nombre Em para que la gente se centrara en su música y no en los chismes de sus antiguos compañeros de clase. Ahora reconoció que el anonimato había estallado en una sola declaración. La multitud estalló nuevamente en aplausos, más estruendosos que nunca. Los que se habían burlado de ella corrieron a buscar puntos estratégicos para filmar o tomar fotografías. La energía se sentía abrumadora, como estar parado debajo de una cascada. Ella forzó una pequeña y educada sonrisa, bajando del escenario para buscar un poco de aire. Un enjambre de antiguos compañeros de clase intentó interceptarla, algunos con disculpas, otros con la mirada fija,
algunos intentando aferrarse a su nueva fama. Ella los guió con un mínimo de palabras. Ella vio la maltrecha guitarra acústica en un soporte cerca del escenario. Dentro del orificio de sonido había un billete de $1 arrugado, el que alguien había metido a escondidas como propina por su supuesta actuación incompetente. Con mano tranquila, arrancó el billete de la guitarra. Ella vio al amigo que lo había colocado antes con una cara sonriente que ahora parecía acosada. Ella se acercó a él y le devolvió el billete a la palma de la mano. «Gracias», dijo ella suavemente. «Quizás la próxima vez uses esto para comprarte algo de respeto». Ella se dio la vuelta, dejándolo boquiabierto con el $1 doblado y apretado en el puño. La multitud se abrió de nuevo para ella, un corredor de asombro. Ella no sentía ningún deseo de quedarse allí. Vio a Jessica en un rincón, con los ojos muy abiertos y sonrojada, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y vergüenza. Madison rondaba cerca de Brandon, quien parecía completamente derrotado. Emily no tenía palabras para ellos, ninguna condena directa. Ella dejó que su música hablara. La sorpresa en sus ojos fue castigo suficiente. Se acercó al micrófono una última vez. «Nunca fuerces a alguien a mostrar su don solo para burlarte de él», dijo con voz firme como un lago en calma, «porque en el momento en que lo haga, podrías aprender más sobre tus límites que sobre los suyos». Hizo una pausa, en silencio, tragándose cada sílaba. Luego, con una pequeña inclinación de cabeza, salió, ignorando los gritos frenéticos de «Espera, Emily», o «Firma mi programa». Sus pasos resonaron en el silencio, su corazón latía con una extraña mezcla de euforia y tristeza silenciosa. Ella emergió al pasillo que conducía a la salida del auditorio, dejando que el eco de su actuación se desvaneciera detrás de ella. Otra ola de viejos recuerdos surgió. Noches de práctica tranquila en salas de práctica solitarias. Los profesores le decían que tenía talento pero que era demasiado tímida y los miembros de la banda del campus la rechazaban y le impedían colaborar con ella. Recordó a su padre, un hombre tranquilo y trabajador que siempre decía, «La habilidad no necesita presumir. Solo necesita el momento adecuado». Ella sintió que ahora había encontrado ese momento. Se subió la capucha de su sudadera, ocultando su rostro de las miradas indiscretas de quienes pudieran acercarse corriendo. Al final del pasillo, pasó junto a una hilera de carteles brillantes que anunciaban a los exalumnos estrella de la gala, directores ejecutivos, capitalistas de riesgo y ganadores del Grammy. Ningún cartel llevaba su rostro, pero irónicamente, ella acababa de robarle el espectáculo al centro comercial. Ella asintió con la cabeza hacia un guardia de seguridad solitario al final que la miró con asombro. Ofreció un simple aplauso, un pulgar hacia arriba silencioso. Ella devolvió una pequeña sonrisa, cruzando la puerta hacia el aire fresco de la noche. Afuera del campus reinaba el silencio bajo el resplandor de las farolas, muy lejos del arrogante brillo del interior. Ella inhaló, dejando que la frescura llenara sus pulmones. Notó un ligero temblor en sus dedos, la adrenalina aún fluía de la actuación. Los coches se movían a lo lejos. Probablemente exalumnos se dirigían a fiestas posteriores o a bares caros. Ella no tenía intención de unirse a ellos. Sacó su teléfono y vio una serie de notificaciones. Algunas de viejos conocidos, otras de páginas de medios que se habían sumado a un clip viral de su actuación inesperada. Ella los silenció a todos. Ella solo quería la quietud de la noche. El recuerdo de ese silencio, de ese momento de asombro universal, fue suficiente para fortalecerla para lo que viniera después. Una figura emergió de la puerta detrás de ella, una amiga de sus días más tranquilos, tal vez. Ella se giró a medias y reconoció a Lena, la cantante indie que la había delatado como EMB. Lena se acercó con cuidado, no queriendo amontonarse. «Emily», dijo en voz baja, «lo siento si te descubrí. Simplemente necesitaba hacerles saber quién eras realmente. Te estaban humillando sin ningún motivo».
Emily estudió el rostro de Lena y vio la sinceridad allí. Ella exhaló. Está bien, respondió ella. Hiciste lo que creías correcto. Quizás es mejor que lo sepan. Ahora ya no pueden menospreciarme por ignorancia. Pasó un momento de tranquilidad. Lena asintió, con los ojos brillantes. Esa fue la mejor actuación que jamás haya presenciado, susurró. Gracias por eso. Emily hizo un pequeño gesto de agradecimiento y se separaron. Ella no se arrepentía de que su anonimato se disolviera. Ella nunca había buscado permanecer invisible para siempre, solo evitar la arrogancia que a menudo acompaña al estrellato. Al salir, pasó por el patio principal. 2 o 3 exalumnos permanecían sentados en los bancos y sus voces se perdían en la noche. Escuchó fragmentos de conversación sobre cómo la gala terminó antes porque nadie quería seguir su actuación. Ella reprimió una sonrisa ante la justicia poética. Era casi medianoche cuando finalmente abandonó el campus. El recuerdo de ese último acorde y el silencio en el auditorio quedaron grabados en ella. Pensó en el marcado contraste entre cómo la habían tratado momentos antes como si fuera una broma y cómo se quedaron colgados de cada nota una vez que ella comenzó. La naturaleza efímera del respeto en un lugar construido sobre el prestigio nunca fue más clara. Su padre siempre había insistido en que el valor de cada uno provenía del interior, nunca de la validación externa. Ahora ella lo creía con todo el corazón. Incluso después de los aplausos, no sintió ninguna diferencia real en su sentido de identidad. Ella era quien había sido, solo que más tranquila, más libre. Al día siguiente, las redes sociales estallaron con clips de la actuación sorpresa de EMB. El portal de exalumnos del campus se llenó de revelaciones humillantes sobre cómo habían sido objeto de burlas con anterioridad. Algunos de sus antiguos compañeros de clase intentaron disculparse, enviándole mensajes cargados de descargos de responsabilidad sobre cómo nunca tuvieron mala intención. Ella respondió a algunos de ellos, ignorando en su mayoría la avalancha de nuevas solicitudes de amistad. Ella no estaba en el negocio de darles la absolución. Ella había hecho su declaración en el escenario. Eso fue suficiente. Les había enseñado que menospreciar a los demás a menudo resulta contraproducente. Ella les permitiría marinarse en esa lección por su cuenta. Un funcionario de la universidad se puso en contacto con ella para ofrecerle un premio honorífico por su excelencia en la música y por representar el éxito de los exalumnos. Ella lo consideró y luego cortésmente declinó. Ella no tenía ningún apetito por honores montados que sirvieran a las relaciones públicas de la universidad. En lugar de ello, donó una suma anónima al club de música del campus, especificando que los fondos se utilizarían para proporcionar lecciones de instrumento gratuitas a estudiantes desfavorecidos. Ese era el legado que a ella le importaba, darle a un niño tímido y olvidado la oportunidad de explorar su talento oculto sin enfrentar la crueldad que había ensombrecido su propio camino. En las semanas siguientes su vida volvió a una tranquila normalidad. Reanudó su tranquila rutina practicando su guitarra en soledad, actuando ocasionalmente bajo su nombre artístico MB en lugares íntimos. Sin embargo, el fiasco de la gala abrió algunas puertas. Llegaron invitaciones para conciertos más grandes, apariciones en programas de entrevistas y colaboraciones con artistas conocidos. Ella era selectiva. Se mantuvo fiel a espacios más pequeños donde la conexión cruda con el público se sentía auténtica. Descubrió un nivel de paz interior, ya no viviendo en una identidad secreta, pero tampoco rindiéndose a la máquina comercial que devoró a tantos artistas. Con el tiempo, la expectación pública en torno a ella aumentó y disminuyó en oleadas. Ella lo soportó con la misma calma que había mostrado en la reunión de exalumnos. Entre los que una vez se burlaron, algunos realmente cambiaron. Brandon, cuyo orgullo ella había destrozado, escribió una disculpa pública en el foro de exalumnos, admitiendo que dejó que su ego eclipsara la decencia. Jessica, mortificada por su papel, se retiró del foco social por un tiempo, concentrándose en la introspección, o eso decía el rumor. Emily no buscó su compañía,
Ni tampoco se regodeó. Se contentó de saber que al menos habían reconocido sus errores. En el efímero remolino de prestigio social, ella había dejado una huella, una actuación que sacó a todo un auditorio de su complacencia. A veces recordaba como cuando era niña ella y su padre compartían un único par de auriculares mientras escuchaban un viejo casete de leyendas de la guitarra de jazz. Ella lo observaba mientras golpeaba el pie suavemente con la cabeza al ritmo de los complejos ritmos. Luego la miró con un brillo en los ojos, como diciendo, «Algún día tú también harás eso». Ahora ella estaba viviendo ese sueño, aunque no en las elegantes salas de conciertos ni entre la alta sociedad filantrópica. Lo hizo en su propia esfera tranquila, forjando un vínculo con aquellos que realmente valoraban el alma de la música en lugar de la apariencia de estatus. Los meses se convirtieron en años y su nombre permaneció en una corta lista de guitarristas brillantes. Algunos exalumnos de aquella humillante gala contaron a los nuevos estudiantes la historia de cómo Emily Brooks había subido al escenario con una sudadera con capucha. Se había enfrentado a una sala llena de desprecio y los había dejado sin palabras con un único riff. La historia se convirtió en una historia de advertencia, nunca juzgada por las apariencias. Algunos creyeron que era exagerado que ninguna actuación por sí sola pudiera unificar a toda una sala en un silencio reverencial. Pero los que estaban allí juraron que cada detalle era cierto. Recordaron el silencio después de la última cuerda, el ardor del arrepentimiento en sus gargantas cuando se dieron cuenta de que habían desperdiciado amabilidad con nadie, sin reservarse la crueldad. En cambio, recordaron el relámpago en las yemas de sus dedos, la confianza imparable de una mujer que había encontrado su valor más allá de su reino. Con el tiempo, el auditorio adquirió su propio legado. Algunos artistas visitantes dijeron que sentían un eco de esa noche cada vez que actuaban en ese escenario, una sensación de que en esas paredes, el arte alguna vez había triunfado sobre la arrogancia. Los directores de la universidad nunca supieron muy bien cómo manejar ese rumor, pero constituyó un mito romántico para compartir con posibles donantes. Mientras tanto, Emily continuó su camino conocida simplemente como Emma hacia el mundo de la música. Sus antiguos compañeros de clase, solo una nota al pie en su historia. De vez en cuando visitaba el campus para pequeños conciertos inesperados y salas de estudiantes, permitiendo que la próxima generación viera que la calidad de estrella también puede venir con una sudadera con capucha desgastada. Luego ella guardaba su guitarra en silencio y se marchaba antes de que la multitud pudiera reunirse. Aunque ella no lo consideraba una gran misión, su ejemplo se convirtió en una pequeña chispa para los estudiantes que se sentían eclipsados o sin privilegios. Escucharon historias de que el más grande músico surgido de sus filas no vestía ropa elegante, no tenía un linaje adinerado, pero era dueño del escenario con pura habilidad y una calma inquebrantable. Para ellos, significaba posibilidad. Si ellos también tuvieran que enfrentarse a las burlas, tal vez podrían aferrarse a su oficio y esperar su momento para brillar. El recuerdo de cómo los exalumnos reían y luego se quedaban en silencio les aseguró que la autenticidad era más valiosa que la falsa bravuconería. Al final, la historia de Emily Brooks en esa gala no fue de venganza, sino de revelación. Ella les enseñó que el poder está en el arte, una vez revelado Brooks, sin burlas ni condescendencia. Nunca había planeado humillar a nadie, pero su brillantez hizo que sus burlas parecieran pequeñas y convirtió sus bromas en heridas autoinfligidas. Ella nunca más tuvo que enfrentarse a sus burlas. Ella lo había trascendido con un riff improvisado y una voz que se elevaba. Los viejos amigos que una vez se burlaron de ella ahora mantenían su nombre en sus labios como testimonio de lo poco que realmente sabían sobre las vidas y talentos ocultos de sus compañeros de clase. Y aunque Emily rara vez miraba atrás, si alguna vez se encontraba pensando en esa noche, sus luces, su silencio, el temblor de las mandíbulas al caer, no sentía triunfo, sino aceptación de su lugar en el mundo. Ella no fue hecha para aplastar a otros ni para ser aplastada. Ella fue creada para crear música que pudiera resonar incluso en los corazones de los arrogantes, dejando al descubierto la verdad de que bajo los acordes correctos, todas las almas pueden deshacerse.
Si esta historia te tocó una fibra sensible, compártela, comenta lo que piensas y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver historias en donde un talento silencioso le enseña a la arrogancia ruidosa cómo suena el respeto.